Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos los que están acá y los que están en su casa, pues también para escuchar, para celebrar esta Eucaristía, para celebrar la palabra, para alimentar nuestra fe y nuestra esperanza, para hacer crecer en nosotros la semilla de mostaza y hacer que nosotros convertirnos también en una levadura que fermenta el mundo, que transforma la vida, que transforma el mundo. Hoy ofrecemos esta misa también en el Día del Niño por todos los niños, en especial por los más vulnerables, por los más que viven más en pobreza, por los que en nuestra actualidad viven desnutridos, falta de alimentación, de medicamentos, por todos los niños del mundo, por los que están más vulnerables, para que el Señor los proteja, los bendiga a sus familias y en la medida de sus posibilidades pues, puedan disfrutar de la vida, de la familia, de la alegría, puedan disfrutar de su ser, de su ser niño. Juntos vamos a pedirle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna.
También en esta Eucaristía damos gracias al Señor, al Divino Niño Jesús, por todos los niños hoy en su día. También por el cumpleaños de vida de la señora Neira de Becerra, también por el cumpleaños de Aura Marchán y Carmen Marchán de Izarra, por el cumpleaños de vida de la señora Yolanda Travieso. Y recordamos en esta Eucaristía a los difuntos Edgar Guedes, Pedro Martínez, Pastor Mendoza, Gustavo Rodríguez, Elena Mendoza, Eugenio Fragachán, Romelia Hernández, Secundino Mendoza, Marcela Medrano, Máximo Antonio Caruso Hernández, Aníbal, doña Clotilde, y por todos nuestros hermanos difuntos, para que ya descansen en la casa del Padre. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos para escuchar atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tenga que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siervo
Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrán arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a intentar meditar, reflexionar la lectura de la liturgia de este 16 domingo del tiempo ordinario. Miren, la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, el sabio intenta hoy responderle a los dioses paganos, en este caso a los dioses egipcios y a los dioses cananeos. Estos dioses necesitaban sacrificios, necesitaban de hecho sacrificios de seres humanos para agradarle a ellos. El sabio viene a decir: no, nuestro Dios no necesita sacrificios ni de seres humanos ni de nada. Ese Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, dice el sabio, tiene poder, pero su poder no se cuenta o no cuenta con el sometimiento, su poder cuenta con la justicia, su poder tiene como ingrediente esencial la misericordia. Entonces, sus dioses, les viene a decir a los paganos, no tienen poder, porque destruyen
lo que han creado, porque destruyen a seres humanos, porque matan, porque exigen sacrificios. Nuestro Dios no mata, nuestro Dios es un Dios de la vida. En relación con la religión, viene a decirles, la religión pagana, egipcia y cananea, es una religión que exige sacrificios, que no da vida, que no es fecunda, que no hace sonreír a la vida ni la defiende, sino que es una religión que destruye la felicidad, la tranquilidad y la libertad del ser humano. Una religión que vive así no es la religión de Jesús, ni la religión de Dios, si es que tienen religión. Nuestra religión tiene que vivir dando vida y salvando la vida, y creando medios que hagan a los hombres y a las mujeres libres para disfrutar de esa vida que han recibido gratuitamente. Pero hay tres ideas en las que me quiero basar. Primero es el poder. Hoy mucha gente tiene poder, los líderes políticos, los que dirigen una empresa, el jefe de familia, tienen poder, mamá o papá, ¿verdad? En la iglesia también hay gente que tiene poder, en las parroquias, hay gente que tiene poder en los grupos, porque tienen poder de decidir. Pero ¿cómo usa el poder? ¿Cómo se usa el poder? La pregunta, porque hoy el poder lo que hace es que el que tiene el poder somete y priva de libertad también a los demás, se siente superior al otro, somete, pisa, puede hacer lo que quiere con el otro. Pero ¿ese es el poder? Según el texto, eso no es poder. Se ha mal entendido y se ha mal ejercido el poder, tanto en la vida pública como también dentro de la iglesia o hasta en la misma familia, en el núcleo familiar. Se ha mal interpretado porque el poder, según el texto, está al servicio de la justicia. Según el texto, el poder está al servicio del bien de los demás. No está al servicio de la prepotencia o del egoísmo, no está al servicio de someter al otro, sino que está al servicio de darle vida y libertad al ser humano. Entonces, la primera idea del texto es que primero viene a decir, los dioses paganos no existen, no son, no son. El Dios de Israel sí existe, y este Dios no exige víctimas, no exige sacrificios. Este Dios él mismo se exige y se entrega él mismo como víctima. Segundo, este Dios tiene poder, pero ejerce el poder en el bien común, en el bien de sus hermanos. En la actualidad nosotros, el poder que se tenga tiene que estar con el ingrediente de la misericordia, capaz de ser compasivo. El poder que se tenga tiene que estar al servicio de la justicia y del bien de aquellas personas que están a nuestro cargo. No está el poder para someter, para sentirme superior al otro, sino que está en función de buscar el bien común. Teniendo en cuenta ello, se descubre a un Dios totalmente misericordioso, y por eso viene en el último parágrafo, dice, todo aquel que es justo es ser humano, es humano. Todo aquel que no es justo, prepotente, aquel que usa el poder para vanagloriarse a sí mismo o para alcanzar metas, ese no es justo. Y al no ser justo, no es ser humano. Por tanto, no tiene entrañas de misericordia de madre y padre, sino que actúa siempre como un déspota, destruyendo al otro, denigrando al otro, dejando al otro trillado por el piso. Pero según el texto, el creyente es un ser humano porque es justo, y al ser justo actúa con humanidad, actúa con misericordia. Y esos que actúan con misericordia tienen asegurada la resurrección. Como tal, no habla de la resurrección, pero se desglosa en el texto que esos que actúan con misericordia, usando bien el poder, tienen como resultado participar del reino de Dios. Y termina. La esperanza de todo ser humano, hasta de los mismos ateos, es que Dios es paciente y da una oportunidad para el arrepentimiento. La esperanza, la tercera idea, es la esperanza. Todos, aunque no creamos en Él, pero si actuamos con misericordia, si actuamos con justicia, tenemos acceso al reino de los cielos. Y aquellos que no hemos actuado con justicia ni con misericordia, tenemos tiempo para el arrepentimiento, porque hay un Dios que es paciente y espera para que sus hijos se arrepientan. Pidamos al Señor para que nuestra iglesia
cada día haga buen uso del poder que tenga, para salvar, para abrazar, para acoger, para salvar, para hacer libres a sus hijos. Que cada día podamos ser seres humanos, ser humano, para ser justos, para actuar con misericordia, para actuar con ternura, para abrazar, para perdonar. Y que siempre tengamos en cuenta de que Dios da tiempo para el arrepentimiento, reconocer la culpa, el mal que hayamos hecho, arrepentirnos, porque ese Dios nos espera con el corazón y con los brazos abiertos. La segunda lectura del apóstol Pablo a los Romanos, ya llevamos 3 domingos consecutivos de estar leyendo el capítulo 8 y Pablo ha estado enfatizando, recalcando el tema del Espíritu Santo. Si recuerdan, el domingo pasado Pablo decía que los que no viven según el Espíritu sufren, y los que viven según el Espíritu, es decir, los creyentes, también sufren. No hay ninguna diferencia, porque ambos son seres humanos, y todo ser humano sufre. Sin embargo, dice Pablo, no viven el sufrimiento de la misma forma. El no creyente, el que no vive con el Espíritu, todo su sufrimiento lo ve como una maldición de Dios, o como un castigo de Dios, o como que Dios lo olvidó y lo dejó a la deriva en este mundo. Sin embargo, el que sufre y es creyente, dice, ve el sufrimiento no como un castigo de Dios, no como una maldición de Dios, sino que ve el sufrimiento como una posibilidad de crecer y de sentir la cercanía y del amor de Dios que nunca lo abandona. En su sufrimiento ve cerca la actuación de Dios a través de sus hermanos. El no creyente nunca ve cerca la actuación de Dios, aunque sus hermanos intercedan por él. Nunca ve la mano de Dios en su suplicio o en su sufrimiento. El creyente, el que vive según el Espíritu, sufre igual que el otro, pero ve la mano de Dios cerca de él que nunca lo abandona. Ve su sufrimiento redentor, no esclavizador. Y hoy sigue Pablo con el Espíritu y dice, la persona que tiene el Espíritu es débil. Todo ser humano, dice Pablo, arranca diciendo, es débil, es fragilidad, está proclive al mal. Pero si tiene el Espíritu le reconforta o le da la fuerza y la fortaleza para no dejar de ser débil. Seguirá siendo débil, pero le dará la fuerza para enfrentar la debilidad, para superarla, para salir del hoyo en que ha caído, porque el Espíritu estará con él. Es decir, no estará solo. El Espíritu de Dios estará con él para sacarlo de la debilidad. Seguirá siendo débil, pero contará con la ayuda, con la fuerza, con la presencia del Espíritu Santo, que no lo dejará sucumbir o morir en el mal, sino que lo rescatará del mal para vivir en la luz y en la gracia. Y añade Pablo, es que no solo somos debilidad, es que además, dice Pablo, ni sabemos pedir lo que necesitamos, ni sabemos pedir al Padre. Entonces el Espíritu es el que se acerca al creyente para que este creyente sepa lo que quiere pedir. Fíjense, yo he escuchado muchas veces a personas, algunas que están enfermas o que tienen muchos problemas y dicen, me quiero morir, Dios primero que me muera. Esa persona, yo pienso en este texto, no sabe lo que pide, porque si en verdad le llega la muerte, ya cuando ve cerquita la muerte, dice, no me quiero morir. Y hay veces que no sabemos qué pedimos, hay veces que pedimos la destrucción de nuestros hermanos, o del contrario, o de aquel que piensa diferente a mí, o de aquel que me hizo daño, pero no sabemos lo que pedimos, porque usted o creyente, o usted y yo que somos creyentes, no deberíamos pedir al Señor la destrucción del enemigo o del otro. Al contrario, debemos de pedir de que ese otro viva y tenga vida plena. Hoy creo que el texto nos invita a pedirle al Señor, esta segunda lectura, a que el Espíritu Santo se arme un hogar en nuestra vida, se arme o cuadre un espacio en nuestro corazón para enfrentar las debilidades humanas, que no es lo mismo que el pecado, la debilidad, pero también para saber pedir al Señor lo que en verdad necesitamos, lo que necesita nuestra iglesia, lo que necesita nuestra familia, lo que necesito yo como persona, lo que necesita el mundo. Que no pidamos lo innecesario, sino aquello que es esencial para la vida, para la felicidad, para la realización de mi familia, de mi iglesia, de la sociedad o de mis hijos. Que cada día el Señor
o el Espíritu se haga un espacio en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de aquellos que formamos la Iglesia. Más o menos. Y el Evangelio. Ahí sí nos vamos a detener un poquito. Fíjense, hoy hemos leído, escuchado 3 parábolas. 2 sobre el reino y otra sobre la semilla. Fíjense, la primera arranca diciendo Jesús, la cizaña y el trigo. El amo, el Señor, Dios, escogió la semilla, semilla buena, semilla especializada, escogió la semilla y se la confió a los trabajadores. Vayan a mi campo y siembren esta semilla porque necesitamos cosechar buena cosecha, necesitamos tener buena cosecha. Y aquellos hombres obedientes fueron al campo a sembrar la semilla que su amo había depositado en ellos. Ya dijimos, ese amo es Jesús. Entonces probablemente sea usted y sea yo. Dios ha confiado en usted y en mí la semilla. Creo que fue el domingo pasado, yo les decía, o el antepasado, no recuerdo ahora, cada vez que salgamos a sembrar, ojalá que llevemos semilla. Cada vez que salgamos a comercializar, ojalá que llevemos la mercancía que vamos a vender. Ningún comerciante sale a comerciar si no tiene, a comercializar, ¿es verdad? Sale si no tiene mercancía. Igual el discípulo, si no tiene la semilla, no puede ser discípulo, no puede salir a comunicar buena nueva de salvación. Creo que fue hace 2 domingos. El sembrador era la parábola, creo yo, de aquel día. Si no nos encontramos con Jesús, el discípulo no puede salir a comunicar a Jesús. ¿Qué va a comunicar? Hoy, este amo, Jesús, depositó la semilla en sus discípulos y ellos fueron a sembrar esa semilla al campo. Hicieron buena siembra. Pero ¿qué sucede? Aquellos campesinos estaban atentos al sembrado, pero de repente descubrieron que no solo nació el trigo, sino que también iba creciendo lo que destruye al trigo, la cizaña, lo que mata al trigo. Inmediatamente regresan donde el amo y le acusan: tú no nos diste buena semilla, tú Dios, tú Jesús, no depositaste en nosotros buena semilla, desconfiaste, pusiste semilla mala. Y Jesús y el amo les dice: no, yo les di a ustedes buena semilla, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos con aquella semilla? Ellos inmediatamente levantaron la mano y dijeron: Señor, nosotros consideramos que hay que ir a arrancar la cizaña. Y el amo, tan inteligente y tan listo, dice: no pueden ir ahora a arrancar la cizaña, porque si arrancan la cizaña también arrancarán el trigo, la buena semilla que han sembrado. Yo me preguntaba, ¿en qué se fijaron los trabajadores? Solo en la cizaña. ¿En qué se fijó el amo? En el trigo. ¿Por qué no la cortaron de inmediato? Aquí está, el domingo pasado creo que yo también les decía que las parábolas son ilógicas, ¿verdad? Normalmente los campesinos limpian y porcan se dice, las matitas cuando van naciendo. Arrancan la mata mala, limpian, cortan la cizaña o el monte malo y además aprovechan para ir aporcando la matita de maíz o lo que sea. Pero en este texto el amo no quiso ir a limpiar el campo. Es ilógico, ¿verdad? Lo lógico es ir a limpiar, ir a arrancar lo malo para que crezca mejor lo bueno. Pero él decide no arrancar lo malo. ¿Por qué? Porque es una parábola y son metáforas y arrancan desde la realidad, pero para decir otra cosa. El texto está hablando del mundo. Cuando intenta explicarlo al final dice: es el mundo, el campo es el mundo. Y en el mundo, ¿quiénes viven? No viven cizaña y trigo solo, viven seres humanos, o sea, creación de Dios, hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. Entonces, si los discípulos, probablemente usted y yo, estamos diciendo: acaba con los malos,
acaba con aquellos que crean las guerras, que crean armas potentes y destruyen a niños inocentes, a ancianos, a gente que no tiene nada que ver de violencia en este mundo. Probablemente sea usted y yo, discípulos de Jesús, que hemos ido a sembrar a ese campo, pero que queremos destruir al que no piensa igual que yo, al que no cree igual que yo. Queremos destruir a seres humanos. Y Dios dice, no, tanto el bueno como el malo me pertenecen. Son mis hijos, son creación mía, y un padre y una madre ama a sus hijos por malos que sean, por cabritos que sean. Pucha, se me va cuando hay cámara, ¿verdad? No se puede decir cosas malas. Bueno, él dice, no hay que acabar con él, no hay que acabar con el malo, sino que hay que darle una oportunidad. Primera idea, la paciencia de Dios. Dios es paciente y a todos nos espera. Quiere la conversión del pecador, quiere el cambio de vida del pecador, no quiere su muerte, no quiere su destrucción. Sí le llegará la destrucción si no se convierte cuando muera, al final del tiempo, cuando sea el tiempo de recoger la cosecha. Unos serán el trigo y otros serán la cizaña. Pero creo que el texto no se está refiriendo, y ya más o menos lo dije, en la parábola no se está refiriendo al bien y al mal, se está refiriendo a nosotros, a los seres humanos que optamos algunas veces por el mal y dejamos de optar por Jesús, dejamos de optar por el bien, por la buena nueva, por sembrar buena semilla, dejamos de optar por aquello que dignifica la vida y salva la vida hasta de aquel que piensa diferente a mí y que es malo, destructor. Jesús dice, hay que salvar la vida de ese destructor. ¿Cómo y cuándo actúa Dios? Actúa siempre de buena manera y actúa con claridad, a plena luz del día. ¿Cuándo actúa el enemigo? Fíjense que el enemigo tiene nombre propio. El bueno no tiene nombre propio, pero el enemigo sí tiene nombre propio. El texto le llama el diablo. ¿Cuándo actúa? En la oscuridad, en las tinieblas. Sin que nadie se diese cuenta, él también fue a trabajar y sembró cizaña mala en el campo. En el mundo hay cizaña y vamos creciendo, cizaña y trigo. En la iglesia hay cizaña y hay trigo. En la familia hay cizaña y hay trigo. Pero el trigo siempre está fastidiando. El trigo siempre está metiendo piedritas en el talón. La cizaña está metiendo siempre piedritas en el talón. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado. Hay familias, hay veces que uno las ve que están en paz, en armonía, tranquilidad, y uno dice, ¿cuánto quisiera yo vivir aquí? Porque se respira paz. Pasa un mes, vuelves y ahí hay algo de tensión. Y uno empieza a formular conclusiones. ¿Quién metió cizaña? Usamos siempre la palabra cizaña. ¿Quién metió cizaña? Siempre hay gente chambrosa, siempre hay gente que anda levantando falsos, siempre hay gente que contraponen a matrimonios, a las personas, que les meten cizaña para que se dañen. Siempre hay personas que andan buscando confrontar a los que viven en paz. Esa es la cizaña. Esa es la cizaña que al final de su vida Dios la cortará como cortará la espiga. Pero unos irán al cielo y otros irán, según el texto, al rechinar de dientes, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, que no seamos nosotros cizaña, que no seamos nosotros los que metemos cizaña en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país, que nosotros cada día generemos paz, generemos armonía, capacidad para resolver los problemas, que ayudemos a otros para que resuelvan los problemas en paz, pero no metamos cizaña para destruir su armonía, destruir su familia, destruir la comunidad o el grupo al que pertenecemos o la iglesia. Que cada día generemos paz, sembremos semilla buena. Usted no sea un discípulo del mal, del demonio, del diablo, sea un discípulo de Jesús para que lleve buena semilla y pueda dar frutos abundantes. Al final, creo yo que nos llamarán no por lo que tanto hablamos, sino
por los frutos que hayamos dado, por lo que hicimos o dejamos de hacer. Ese será el juicio nuestro. Más o menos la primera parábola, ¿verdad? La semilla. La siguiente son las parábolas del reino. Son dos juntas, breves pero esenciales. La primera es la semilla de mostaza. Dice el Evangelio que es minúscula, es pequeñita. Y sí, en verdad es pequeñita, pero pueden hacerse la idea a los que no conocen una semilla de mostaza, pues cualquier semilla. Por ejemplo, la semilla de un mango, es chiquitico. Y la mata o el árbol de mango que crece, si lo dejan crecer y no lo cortan, se vuelve un árbol tremendo, parece de montaña. O sea, y la semillita es chiquita, es pequeña. Bueno, pero el texto pone la semillita de mostaza. Yo intentaba reflexionar por qué Jesús usa esta parábola o metáfora de la semillita de mostaza. Y fíjense, es que Jesús cuando empieza es minúsculo, es una parábola del reino, ¿verdad? Y el reino cuando empieza a hacerse presente es minúsculo, una persona, Jesús nada más. Y tal vez su mamá y José por ahí que creían en él, en ese mensaje del reino. Pero después eso fue creciendo. Una vez iba caminando Jesús en el Evangelio de Juan y Juan el Bautista le dice a dos de sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Y aquellos le siguieron, primero 2 discípulos. Después Jesús pasaba ahí en Marcos y Mateo, Lucas también, por la orilla de un mar o de un lago y le dijo a 2, vénganse conmigo. Y dejaron las redes y se fueron con Jesús. O sea, empezó minúsculo, pequeño, y iba creciendo, fue creciendo. Después llegaron a ser 12. Después uno de esos 12 lo traicionó, quedaron 11, nombraron otro. Y iba creciendo la comunidad, el reino, con la idea de Jesús. Aquella comunidad iba creciendo, se iba convirtiendo en una iglesia grande. El imperio romano lo veía mal. Era el imperio que quería acabar con Jesús, o los judíos querían acabar con Jesús. Pero acabó el imperio romano y el reino se ha extendido hasta Venezuela. Se ha extendido hasta nosotros acá. Ha llegado, no se acabó el reino. Y empezó minúsculo, pero se fue convirtiendo en un arbusto. Y se ha convertido en un arbusto tan grande que es más grande que cualquier otra hortaliza que hay por ahí sembrada. Se convierte en grande, las ramas se extienden y acogen a todos los pajarillos, que esos pajarillos es usted y yo soy yo. Y nos abraza y nos trae, nos seduce. Es decir, que hoy el Evangelio viene a decir, Jesús y el proyecto del reino sigue seduciendo, sigue captivando a las personas y sigue atrayendo para sí. ¿Para qué? Fíjense, Jesús ni era querido en su momento, ni por la religión, no lo querían, lo desechaban, lo querían despeñar y acabaron crucificándolo. Pero se siguió fiando de Dios y el reino fue creciendo. Y dice Jesús, algo así es el reino de los cielos. Es una pequeña semilla que va creciendo poco a poco y por ella misma tiene vida. Usted, el hombre que la siembra o la mujer que la siembra, esa semilla no le da vida. Ella sola al caer a tierra empieza a germinar y por sí misma va creciendo. No necesita que usted le dé vida. Ella tiene vida en sí mismo. Es decir, que el reino de Dios en este mundo tiene vida por sí mismo. Aunque algunas veces nosotros querramos ver frutos y recoger cosecha, pero no es tiempo de recoger la cosecha, es tiempo de sembrar el reino, de comunicar esa buena nueva de salvación, de sembrar la semillita de mostaza, que ella por sí sola va a llegar al corazón de las personas. Es minúscula, pero puede convertirse en algo grande siempre y cuando el discípulo, usted y yo, persistamos en la huerta de sembrar continuamente la semilla, o sea, la palabra, el mensaje de salvación. Seguido pone la parábola de la levadura. Un poquito de levadura, dice el texto, en 3/4, no sé qué, de masa. Es pequeña la levadura, pero algo que me llama la atención es que la levadura sin la masa no hace nada. La levadura, si no está revuelta en la masa, no fermenta, no hace crecer la masa. Esto es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque algunas veces sabemos algunos creyentes que queremos estar en el mundo, pero no en el mundo, sino en mi propio mundo. Y hoy el texto nos dice, no, hoy te tienes que revolver con la masa. Hoy te tienes que mezclar con la cizaña. Hoy tienes que estar en la hortaliza, con las demás plantitas de la hortaliza, los rábanos y los tomates. Tienes que estar ahí. El discípulo hoy nos invita el Evangelio a mezclarnos,
a injertarnos, a insertarnos en este mundo. Pero no somos de este mundo, diría el apóstol Pablo, sino que insertarnos para transformar el mundo, para fermentarlo, para ser mejores personas, para cambiar nosotros y poder cambiar el mundo. Que el texto, que la liturgia de este día nos ayude. Primera lectura, no hacer más mal uso del poder. El poder es para ponerse a servir a los demás. El poder es para ayudar, ser la mano extendida para salvar al que me necesita. No es para pisotear. El poder tiene el ingrediente de la misericordia. Llenos de esperanza, ser más humanos, no inhumanos, ser justo es ser humano. Segunda lectura, que el Espíritu Santo encuentre un espacio en nuestra vida para que sepamos pedir lo que en verdad necesitamos, pero también para que nos haga fuertes ante las debilidades. Y con las 3 parábolas que hoy hemos leído y escuchado, pues pidámosle al Señor que no seamos cizaña, que no sembremos tampoco cizaña, que no seamos discípulos del diablo, que seamos semilla buena, que seamos discípulos de Jesús y sembremos este mundo, este campo, esta iglesia, este Venezuela, de semilla buena, de paz, de comunión, de reconciliación, de perdón. No destruir al adversario, sino darle oportunidad para que también él recapacite y pueda reconciliarse y venir al encuentro del Dios que siempre lo espera con los brazos abiertos. Y el granito de mostaza, que también es un dicho, ¿recuerdan? También Mateo dice, si su fe fuera como el granito de mostaza, serían capaces de mover las montañas y de decirle a la Basílica del Cristo, quítate y vete a la 26 con 43. Y, o sea, si es una forma de hablar, ¿verdad? No es una metáfora también. El granito de mostaza era un dicho probablemente popular en aquella cultura, que nuestra fe sea como un granito de mostaza, que no muere, que tiene vida por sí mismo, pero que permanece siempre viva. Cada día el Señor nos ayude para hacer posible el reino de Dios en este mundo. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en el Dios de Jesús, en el Dios de la vida, en el Dios que nunca nos abandona, en el Dios que no nos deja a la deriva, sino que el Espíritu Santo camina junto a nosotros, junto a su iglesia. Que cada día sintamos esa presencia viva de un Dios que nunca nos deja solos. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. También vamos a presentar al Señor nuestras intenciones, nuestras plegarias, cada uno ahí desde su casa, con su familia, los que están escuchando y viendo, escuchando la Eucaristía y celebrando, pues también eleven ustedes su propia plegaria al Señor. Hoy en el Día del Niño, casi todas las familias tienen bebés. Pues dele gracias al Señor por ese niño que Dios le ha regalado, que Dios le ha concedido. Dele gracias por su vida, por su familia, y en estos tiempos difíciles de tempestad en que vivimos, pues pidámosle al Señor que haga crecer la esperanza en nosotros, que haga crecer cada día la confianza en Él. El virus no es más poderoso que Dios, Dios es más poderoso que cualquier mal que acecha y que atenta contra nuestra vida. Elevemos pues nuestras intenciones al Dios de Jesús. Por la Iglesia, para que permanezca fiel al mensaje de Jesús como el trigo en medio de la cizaña. Roguemos al Señor.
Por los obispos, sacerdotes y todos los que cuidan de tu pueblo, que peregrinen en esta diócesis, para que viviendo nuestra fe en las cosas sencillas de la vida, seamos como el grano de mostaza, para trabajar en pro de un mundo mejor. Roguemos al Señor. Por todos los agentes de pastoral de nuestra comunidad expansionista, para que sean trigo bueno y aún en medio de las cizañas que nos rodean y que a veces nos hace temblar y caer, roguemos al Señor. Por nuestra Venezuela y todos los países latinoamericanos, para que todos los que habitamos en estos países transformemos nuestro corazón y por medio del Espíritu escuchemos a tu Hijo, y así Él vuelva a ser el fundamento de nuestras vidas, que nos impulse a anunciar el Evangelio con voz fuerte, roguemos al Señor. Por el personal de salud de nuestro país y del mundo, y por tantos hermanos que se encuentran sufriendo ante la pandemia, que a través del dolor logren descubrir la fortaleza proveniente de ti, roguemos al Señor. Por los niños del mundo y nuestras comunidades, para que sean la alegría y el amor de Jesús en cada familia, sean fermento de caridad y bondad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor hoy también por todos los difuntos a quienes recordamos en esta Eucaristía, para que ya descansen en la casa del Padre, roguemos al Señor. Y hoy en el Día del Niño también pidamos al Señor por todos los niños, en especial hoy por los que están en catequesis, los de aquí del Cristo, los de San Pablo. En Santa Gemma no empezamos, pero habían algunos escritos ya, por todos los niños que hacen vida en nuestras parroquias, para que el Señor los bendiga, los acompañe, bendiga a sus familias. Si la familia está bien, ellos van a estar bien. Si la familia están felices, ellos van a estar felices. Para que el Señor bendiga a todas las familias de nuestros niños de catequesis, de comunión, de confirmación, y sientan que hay un Dios que nunca abandona a sus familias, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, Dios sabe qué necesidades tenemos, qué debilidades tenemos, que Él sea el que nos ayude, que infunda su espíritu en el corazón de cada uno de nosotros y nos haga fuertes, capaces para seguir solamente a Él y no sucumbir en el mal, ni dañar a otros, ni dañarnos nosotros mismos, para que el Espíritu Santo habite en el corazón de cada uno de nosotros y haga visible y patente el reino de los cielos a través de nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones de nosotros, tus hijos y tus hijas. Si es tu voluntad, todo lo que te hayamos pedido se nos haga realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con todos nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, lo bendijo y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pablo de la Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación y la paz al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a quienes hoy recordamos en esta Eucaristía, por todos, y los que han sido víctimas también del virus. Dale, Señor, el descanso eterno. Y a cuantos murieron en tu amistad, Padre, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos para que orasen, para que se comunicasen con el Padre. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Como hermanos y hermanas pueden darse un abrazo de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédele abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor hoy por permitirnos reunirnos. Los que han venido, los que están en casa, los que escucharán después la misa. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que en estos tiempos, en estos momentos difíciles que vivimos en el mundo, América Latina más, actualmente pues no perdamos la esperanza, que tengamos la calma y que, bueno, obedezcamos lo que dicen nuestras autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, buscar siempre el bien del otro, cuidándome yo, cuidándome a mí y también al otro, ¿verdad? Entonces, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido que nos cuidemos, que no celebremos misas con mucha gente y hay que pues, obedecerle, ¿verdad? Los pastores siempre buscan lo mejor para sus ovejas y ellos son los que están al frente y conocen esta realidad y además se dejan orientar por gente que conoce y que sabe el tema y bueno, hay que dejarnos guiar también por ello, ¿verdad? No hay que actuar por nuestra propia cuenta. Somos una gran familia, somos una iglesia y no vamos cada quien por su propio libre albedrío, ¿no? Tenemos a alguien que nos guía y que nos acompaña y que van a buscar siempre lo mejor de nosotros. También damos gracias al Señor por los cumpleaños, por los cumpleañeros de hoy, por Naira, por Aura y Carmen, por Yolanda, por Milagro Morales. Bueno, para que el Señor les siga bendiciendo, bendiga a sus familias y que cada día puedan sentir también la gracia de Dios, que no les abandona y que cumplan muchos años más de vida. Y hoy en especial por los niños de Venezuela y del mundo entero, sobre todo por aquellos que más sufren. A mí me gusta un canto que se canta en Navidad, creo. Los niños que tienen mucho y otros que no tienen nada. Y eso es real, ¿verdad? Me gusta porque es real. Hay unos que tienen en abundancia cosas, y seguramente hoy van a tener algunos muchos regalos. Probablemente hoy habrán algunos que no les va a llegar nada porque por la crisis económica que se está viviendo, porque hoy sus papás no están trabajando. Bueno, pues por ellos, por esos niños que hoy a lo mejor no van a celebrar, porque hoy a lo mejor va a pasar por alto el Día del Niño, porque no le van a dar un regalito, porque no le van a preparar un almuerzo o algo. Por ellos. Seguramente el niño Jesús también alguna vez le tocó pasar así. A lo mejor no tenían nada que darle, pues. Por esos niños pedimos al Señor para que Él sea su alegría, la alegría en sus familias y que puedan tener lo necesario para ir saliendo adelante. El Señor esté con todos nosotros. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasen un feliz domingo y que Dios y la Virgen María nos acompañen. Se moverá y las montañas